Comenzamos nuestra historia con un grupo de estudiantes observando a la chica nueva transferida, comentando que tuvieron suerte de que no les tocará estar en el mismo grupo con el que le hacen llamar el loco de las hermanitas, el cual lleva por nombre Kuroto, nuestro protagonista. Uno de los chicos del grupo comenta que escuchó que nuestro prota está en la búsqueda de su hermanita, la cual mencionan es como una hermanita imaginaria, lo cual les resulta absurdo, y es por ello que mantienen distancia de él. Pero después nos damos cuenta que nuestro prota estuvo escuchándolos todo este tiempo, llamándolos tarados. Después los chicos intentan desviar la conversación hacia Shiroi, la chica nueva transferida, diciendo que es diferente a las demás chicas de su salón. Uno de ellos incita al otro para que intente hablarle, pero otro contesta diciendo que ni siquiera las propias chicas del salón lo han intentado. Nuestro protagonista observa a Shiroi, mientras ella está leyendo lo que parece ser un libro de texto. Luego se nos presenta más a detalle la chica nueva, haciéndonos saber que tiene un buen rostro, es muy buena en cuanto al deporte y los estudios, pero que es precisamente por eso que los estudiantes del colegio no suelen atreverse a hablarle, pues la ven como si estuviera en una liga muy superior, y no creen tener posibilidad de poder hablarle. Enseguida vemos a nuestro prota observando a Shiroi desde atrás, comentando que su hermanita también tenía un lindo rostro, haciendo alusión de que a su hermanita también le habría quedado bien el uniforme escolar. Pero de repente se da cuenta que Shiroi voltea a verlo, percatándose de que estaba siendo observada por él, y nuestro prota se voltea rápidamente desviando la mirada, alegando si posiblemente ella se dio cuenta, pero mágicamente una carta cae de su bolsillo, de la cual se percata y la recoge. Momentos después, vemos al prota entrar en la biblioteca escolar, como si estuviera buscando algo o a alguien, y en ese momento se topa a Shiroi, quien sostenía un libro en su mano, y mencionando el nombre Kuroto, nuestro prota. El prota, resignado a lo que estaba ya acostumbrado, menciona lo rápido que se le hizo que la utilizaran para hacerle bromas a él, insinuando que Shiroi estaba siendo utilizada por sus compañeros para gastarle bromas a él. Shiroi, algo confundida, le pregunta a qué se refiere con eso, y nuestro prota le enseña la carta que momentos antes había caído de su bolsillo en el salón. Nuestro prota, algo disgustado, le enseña la carta diciéndole que ya habrá escuchado algo de él, insinuando que es por eso mismo que le mandó esta carta en la que se le indica ir a la biblioteca escolar para poder encontrar a su hermanita. Pero Shiroi le cuestiona al prota, que si ya era consciente de que podría tratarse de una posible burla, ¿por qué fue que vino sabiendo eso? Y el prota contesta que sí, había una mínima posibilidad de encontrar a su hermanita desaparecida, no le habría importado si hubiera resultado en una burla más. Shiroi, desconcertada al confirmar que lo que se decía de él era verdad, le pregunta si en verdad era que la estaba buscando. Y Kuroto, nuestro prota, le confirma que así era, y lo ha estado haciendo desde el día en el que misteriosamente su hermanita desapareció frente a sus ojos. Así sea que ella no le creyera, él lo seguiría haciendo, porque eso es lo que hace un verdadero hermano mayor. Kuroto, afligido por la desaparición de su hermanita, cuenta que un día ella desapareció sin dejar rastro, casi como si pareciera que ella no hubiese existido jamás. Shiroi confirma lo que pensaba, diciendo que lo que él dice realmente era una locura. Kuroto se cuestiona en su mente, ¿por qué pensaba que ella lo entendería? Luego, Shiroi le menciona el hecho de que últimamente se ha estado sintiendo muy observada por él dentro del salón, y Kuroto le pide que no invente cosas. Pero Shiroi, hablando racionalmente, le indica que ciertamente es normal que la vea, es decir, ella está dentro de su campo de visión, y no hay problema con ello, pero le comenta que las miradas que ella sentía por parte de él eran algo apasionadas, y Kuroto, al escuchar esto último, le pide que pare de una vez con las bromas. Entonces, Shiroi, con un tono bromista y provocador, le insinúa a Kuroto si quisiera echarle un vistazo más de cerca, preguntándole si quisiera mirar un poco más. Kuroto se queda inmóvil y no sabe cómo reaccionar ante tal situación. Mientras que Shiroi, sin ninguna pizca de duda, comienza a deshacer el moño de su ropa. Kuroto, algo ingenuo, le pregunta que si qué es lo que está haciendo, pero entonces Shiroi le pregunta que si alguna vez él ya lo ha hecho específicamente dentro del instituto. Kuroto, resaltado por la pregunta, le contesta que por supuesto que no, y Shiroi afirma diciendo que se lo imaginaba según su reacción. Y sin explicación alguna,
Shiroi menciona que finalmente encontró lo que buscaba, esto mientras se desvestía, mostrando su ropa interior superior, dejándola expuesta a Kuroto. En ese momento Shiroi le pregunta a Kuroto si algo de lo que estaba viendo le hacía sentir algo, mientras que Kuroto mostraba signos de ingenuidad. Aunque Kuroto intentaba desviar la mirada, Shiroi le insistía que fuera un hombre de verdad y no apartara la mirada, pues no todos los días iba a tener la oportunidad de ver a alguien como ella de esa forma. Y Kuroto le cuestiona que si en primer lugar, ¿por qué era que le hacía esto a él? Pero entonces Shiroi toma a Kuroto de las mejillas presionándolo con fuerza. Shiori sostiene a Kuroto del rostro, haciendo que mire hacia su dirección, dejando a Kuroto sin opción de movimiento, mientras le pedía que la observara estando con poca ropa. Kuroto, sin más opción, hace lo que le pide sonrojándose. Ambos se quedan inmóviles, viéndose el uno al otro sin que pase algo realmente. Pero después Shiroi se extraña de que en verdad no haya pasado nada, diciendo que se le hacía raro, mientras Kuroto objeta que la única rara aquí es ella. Pero de un instante a otro, son teletransportados a un vacío inconmensurable, siendo sorprendidos por la repentina situación en la que se encontraban. Ambos comenzaron a caer en picada, en un lugar que parecía no tener fondo. En algún momento de la caída, son llevados a una dimensión que parecía ser en lo más profundo de un bosque, en las cercanías de un templo abandonado. Kuroto, impactado por la situación, se pregunta cómo es posible siquiera lograr algo como esto, mientras que Shiroi, por su parte, parece señalar que lograron entrar, insinuando que era algo que había estado intentando hacer. Entonces, Shiroi le dice a Kuroto que lograron entrar en la dimensión invisible, justo como lo decía en el libro, el mismo libro que ella portaba en la biblioteca, mientras que Kuroto le preguntaba a qué se estaba refiriendo. Shiroi se repetía constantemente con cara de asombro que por fin había logrado entrar, mientras que Kuroto le pregunta qué rayos significaba lo que estaba diciendo. Por la obviedad del asunto, pero sin estar plenamente seguro de ello, Kuroto le pregunta a Shiroi si realmente se encuentran en un mundo diferente al suyo. Cuando de repente y sin previo aviso, una entidad desconocida, que consistía en sombras y dientes afilados, se asomaba por la espalda de Kuroto, tomándolos por sorpresa. Kuroto rápidamente se da la vuelta, quedándose paralizado ante la amalgama de oscuridad frente a sus ojos. Intentaba buscarle forma, pero era algo que jamás había visto antes, cuando de repente la criatura desconocida lanza rugido estremecedor. Pero Shiroi interviene haciendo que Kuroto ponga los pies en la tierra y reaccione. Kuroto pregunta qué se supone que es esa cosa, pero Shiroi le pide de favor que deje las explicaciones para después, ya que la situación no lo ameritaba. Ambos se echan a correr, y la criatura procede a ir a por ellos. Durante la persecución, Shiroi encuentra una cabaña abandonada, lugar en la que se dirigen para refugiarse del monstruo que los perseguía. Ambos se queden paralizados por la tensión, mientras observan en dirección hacia la puerta esperando a que el monstruo se fuera de largo. Pero al estar tan cercas el uno del otro, Kuroto se da cuenta que está viendo algo que no debería. Y momentos después, Shiroi confirma que el monstruo finalmente se ha ido. En eso, Kuroto, apenado, le pide a Shiroi si puede arreglar su ropa, ya que se estaba exhibiendo más de lo necesario, mientras aparta un poco la mirada. Pero por la naturaleza de Shiroi, esta le hace juego, insinuándole que si él quisiera, podría retirarse la ropa, pero Kuroto la confronta, cuestionándole por qué lo único en lo que piensa es en desnudarse. Y Shiori cede, diciendo que ciertamente era broma, haciéndole saber que es un aguafiestas. Una vez ambos se reincorporan, Shiroi procede a disculparse, pues se siente apenada por haberlo implicado en esto, sin siquiera darle explicaciones de lo que está sucediendo. Pero Kuroto le desestima la culpa, pidiéndole que mejor le diga dónde se encuentran, y si en verdad se encuentran en otro mundo. Entonces Shiroi le explica a Kuroto que no es tanto como un mundo diferente, más bien se trata de una dimensión, y Kuroto se cuestiona si es una de esas cosas en las que se usa magia y todo eso. Sin embargo, Shiroi recalca que ella no, pero que con Kuroto es un caso aparte, dejando a Kuroto confundido. Shiroi, estando en la puerta, menciona que jamás se pensó que en la clase a la que fue transferida se encontraría con un desencadenante en su salón, exclamando, «Vaya suerte la mía». Y Kuroto, confundido, se queda preguntándose a qué se refiere con eso. Shiroi entonces le explica que se encuentran en la dimensión invisible, cuya aparición se debe a la existencia de ciertos individuos especiales,
los cuales son llamados desencadenantes. Estos desencadenantes padecen de cierta frustración, entonces Kuroto se cuestiona si él tiene algo que ver con eso. Entonces Shiroi le confirma que, en efecto, él fue quien invocó esta dimensión. Kuroto, ingenuo, le pide a Shiroi que se deje de tonterías, algo como esto no le había pasado jamás. Pero Shiroi le indica que antes, el haberla visto sin ropa, le había hecho sentir algo, y que precisamente esa sensación fue el detonante para abrir la dimensión. Y Kuroto le cuestiona si a eso se refería con frustración sexual. Shiroi comienza a decir en tono de burla que Kuroto se encontraba todo sonrojado por algo tan simple como eso, insinuando que los hombres son ingenuos. Pero Kuroto, algo turbado, le cuestiona si realmente fue tan poco para ella, insinuando que tan pervertida puede llegar a ser. Mientras ambos suben las escaleras, Shiroi le dice a Kuroto que nada de eso importa ya, y Kuroto le cuestiona si realmente sabe siquiera cómo poder salir de aquí. Y Shiroi le pide que no se preocupe por eso, haciéndole saber que todo lo que necesitan saber se encuentra en el libro que ella está sosteniendo, y Kuroto le pregunta qué es. Entonces, con un tono más serio, Shiroi le cuenta que ese libro es la única razón por la que vive, y Kuroto le pregunta a qué se refiere con eso. Shiroi le dice que la única razón por la que ella está aquí es para recolectar magatamas. Kuroto, sin entender nada, le pregunta para qué, y Shiroi, queriéndole quitar razones de peso, le dice simplemente que son por asuntos personales, que no tienen relevancia, pidiéndole que no se preocupe por eso. Shiroi lee un libro y le dice a Kuroto que deben buscar un altar que se encuentra en esa dimensión. Kuroto le pregunta si lo que está escrito en el libro es verdad. Shiroi responde que probablemente sí. Mientras caminan, Kuroto se cuestiona si siquiera lo que está en el libro es verdad, pero decide seguir sus indicaciones porque no tiene otra opción por el momento. Shiroi le dice que la magatama que están buscando debería estar en el altar y le pide que se apuren. Kuroto cuestiona a Shiroi de forma impulsiva, insinuando que pudo haberse desnudado frente a otros chicos y preguntándole cómo supo que cierta persona era un fundador sexual. Shiroi reacciona molesta ante la acusación, exigiendo que no la trate de esa manera. Kuroto intenta justificarse diciendo que esa es la impresión que ella misma le dio. Luego, Shiroi cambia de tema y menciona que lo reconoció porque él todavía tenía recuerdos de su hermana desaparecida, lo que deja a Kuroto sorprendido. De pronto, la amalgama de oscuridad aparece detrás de Shiroi, tomándola por sorpresa. Y gracias a sus reflejos, Shiroi logra mantener distancia de la entidad que los acechaba, pero debido al movimiento brusco que tuvo que hacer para mantenerse a salvo, Shiroi se lastima el tobillo. Kuroto reacciona, y al ver que la entidad aún no ha hecho ningún movimiento, toma la iniciativa y carga a Shiroi en su espalda, haciendo el primer intento por escapar. Pero es por la debilidad física de Kuroto, que ambos caen al piso, y Shiroi queda sorprendida por lo horrendamente débil que era Kuroto. Más temprano que tarde, la amalgama comienza a avanzar hacia ellos. Shiroi le pregunta a Kuroto si se encuentra bien, y este le contesta que no, pero tampoco tiene intención alguna de dejarla sola, y es ahí donde Shiroi, al ver que ya no le queda opción alguna, decide tomar una decisión. Shiroi, con una mirada decidida, le pide a Kuroto que se baje los pantalones, y Kuroto, con una mirada de ingenuidad máxima, se queda estupefacto ante la inusual petición de Shiroi, todo esto mientras el monstruo se acerca rápidamente. Entonces Shiroi, al ver que Kuroto no se pone las pilas, va directamente a por la entrepierna de Kuroto. Shiroi, con una expresión exaltada por la adrenalina, le pide a Kuroto que se quitase los pantalones a la de ya, insinuando que no podrá hacer nada si se mantiene con ellos puestos, y Kuroto, sin poner de su parte, seguía preguntándole el hacer qué. Shiroi duda un poco si hacerlo, pues aunque estaba decidida, no pensó en nada a la hora de tomar la decisión. En ese momento la entidad los había alcanzado, pero entonces, con un movimiento rápido, Shiroi abre su boca al mismo tiempo que la criatura lanza su ataque. Y es entonces que Kuroto, ingenuo, se percata de que la criatura se detuvo, como si estuviera detenida en el tiempo, y más temprano que tarde, se da cuenta de que Shiroi se encuentra algo ocupada en ese momento. Kuroto pega un grito estando exaltado por la situación. Shiroi, a duras penas, murmuraba cosas, pues lo que se encontraba haciendo no lo haría con cualquiera sin necesidad. Kuroto, sin saber qué más hacer, le pregunta a Shiroi por qué ella está haciendo lo que hace,
Y Shiroi le responde firmemente de que se trata de una ceremonia, y que precisamente lo está haciendo para que esa cosa desaparezca. Y por la simple naturaleza de Kuroto, vuelve a cuestionarle qué clase de ceremonia es esa. Shiroi, por lo ocupada que se encontraba, tan solo le pedía que se quedara callado y que la dejara hacer su trabajo. Era una escena poco usual, pues tanto al prota como a la criatura parecía que les estaban succionando el alma. Kuroto estaba que no podía más, pero Shiroi le pedía que no terminara aún, pues es debido a eso mismo que se mantenían vivos, pues es por el líbido que el monstruo no los atacara, ya que ese tipo de monstruo odia el líbido de los fundadores sexuales. Si Kuroto terminaba cediendo, ambos estarían acabados. Kuroto, con el alma en la mano, le grita a Shiroi qué se supone que deben hacer entonces, y Shiroi contesta que debe aguantar lo más que le sea posible, al menos hasta que esa cosa desaparezca. Y en efecto, la entidad se encontraba poco estable, al punto de terminar desapareciendo por completo. Ambos quedaron exhaustos por los acontecimientos recientes. Kuroto observa a Shiroi con detenimiento, y ella le pregunta a qué venía esa cara, que es como si quisiera más, y que si tanto le gustó, diciéndole que es alguien muy predecible. Kuroto, avergonzado, la encara preguntándole qué tipo de cara se suponía que debiera poner después de lo que pasó, comentando que era la primera vez que hacía eso con una chica. Kuroto, en su mente, se cuestionaba con cuántos más lo habrá hecho. Una vez reincorporados, Kuroto le pregunta a Shiroi qué son esas cosas, y ella le dice que son espíritus del inframundo, explicándole que se tratan de guardianes que devoran humanos y a todo aquel que entre en dicha dimensión, y Kuroto le pregunta qué pasaría si te devoran. Shiroi, con un tono más serio y lúgubre, le explica con detenimiento que al ser devorado por esas criaturas, tu existencia es borrada instantáneamente del mundo exterior. Kuroto queda consternado con dicha explicación, mientras Shiroi continúa diciéndole que si es devorado, nadie más lo recordará en el mundo. Después de caminar un rato, llegan a un templo abandonado. Kuroto le pregunta a Shiroi si este era el altar que estaban buscando, y ella lo confirma, diciendo que era tal cual indicaba el libro. Y justo frente a ellos se encontraba el artefacto que habían estado buscando. De pronto, Kuroto parecía haber llegado a una conclusión, y le cuestiona a Shiroi, diciéndole que momentos antes ella lo había encontrado, porque él aún recordaba a su hermana, preguntándole a qué se refería con eso. Shiroi firmemente le explica que los desencadenantes sexuales no suelen olvidar a las personas que fueron consumidas por los espíritus del inframundo, dejando a Kuroto con la piel de gallina. Kuroto entonces dice que, de ser así, entonces desapareció dejándonos en suspenso para luego llevarnos a un flashback suyo, en el cual se nos presenta al prota viendo los resultados de su examen de admisión. Vemos cómo era la hermana menor del prota, ella llamándolo y preguntándole cómo le había ido con sus resultados. Kuroto le responde que había aprobado, alegrando a su hermanita y felicitándolo. La hermanita le dice al prota que hoy cenaran carne de calidad para festejar, y Kuroto le dice que no tiene que preocuparse por eso, pero ella lo tranquiliza diciéndole que para eso había estado ahorrando. Kuroto, al escuchar esto, se siente sumamente valorado y agradecido por lo que su hermanita hacía por él, agradeciéndole. Pero de repente un auto se acerca peligrosamente hacia ellos, y de un instante a otro, la hermana pequeña se sacrifica, empujando a Kuroto fuera del peligro. Kuroto se sobresalta, y no termina de asimilar lo que acababa de suceder. Un hombre se le acerca y le pregunta si se encontraba bien, y Kuroto le contesta que sí, y no se encuentra herido. Pero luego recobra la conciencia y comienza a preguntar por su hermanita, preguntando dónde está. El hombre, extrañado, le pregunta a qué se refiere con eso, diciéndole, aquí solo estabas tú. Volviendo con los dos dentro de la dimensión, Kuroto le cuenta que su hermanita había desaparecido sin dejar rastro, y es por eso que en la escuela es llamado el loco por las hermanitas imaginarias. Shiroi, intentando ayudarle, afirma que él no está loco, y Kuroto le reafirma, pero también le cuestiona, ¿quién le podría creer algo así? Y Shiroi, sin ninguna pizca de duda, le dice que ella le cree con total seguridad. Shiroi se sincera con Kuroto, diciéndole que su situación es injusta, y entiende cuán doloroso puede llegar a ser el que te digan que tu familia no existe. Kuroto se sorprende por lo que acababa de decir Shiroi. Sin embargo, Shiroi le confirma que sí que parece un loco por las hermanitas en otro sentido, mientras Kuroto le afirma que jamás ha dicho que ama a las hermanitas
o algo parecido. Kuroto, algo resiliente, afronta el hecho de que su hermanita desapareció justo donde se encuentra. Shiroi, sin querer sonar insensible, le estaba a punto de pedir que buscaran una salida, pero es interrumpida por el mismo Kuroto, el cual menciona que en primer lugar, ellos deben encontrar una salida. Shiroi se sorprende por escucharlo tan tranquilo decir eso, insinuando que pensaba que se volvería loco, y Kuroto le dice que no es momento para eso, preguntándole si seguía lastimada. Shiroi le dice a Kuroto que es alguien demasiado caballeroso como para ser un loquito por las hermanitas, y Kuroto le cuestiona si piensa que él no puede pensar en nada que no sea una hermana pequeña. Shiroto, en tono bromista, le dice que tiene cara de fetichista, y Kuroto la refuta diciéndole que no es así. En realidad, él sí ama a su hermanita, pero como familia, Shiroi decide hacer como que no vio eso, mientras Kuroto le pide que no la ignore cruelmente. Shiroi intenta tomar el artefacto del altar, pero no lo logra. Kuroto también lo intenta, pero fracasa. Preguntando si hay alguna manera de sacarla, Shiroi dice que en el libro no lo indica, y asegura que debería poder ser posible volver con solo estar ahí. Kuroto le pide a Shiroi que deje de ser tan pesimista, insinuando de algún conjuro que han de necesitar, y Shiroi se percata de que hay algo escrito en el altar, lo cual indicaba la ceremonia para poder salir de ahí. Resulta que la ceremonia debe llevarse a cabo, con la mujer montándose encima del hombre. Shiroi no desaprovecha, y a modo de juego, le dice a Kuroto que ella lo debe montar justo en ese lugar si quieren salir de ahí. Kuroto, nervioso, le pide a Shiroi que se deje de bromas, cuestionándole si realmente hará eso con alguien como él. Shiroi le dice que no hay ninguna otra manera. Como siempre, Shiroi se burla de él preguntándole si es su primera vez. Kuroto se sorprende por lo que dice, y ella le dice que eso es normal para alguien obsesionado con las hermanitas. Pero luego, Shiroi le pregunta si acaso el problema era ella. Nervioso, Kuroto le intenta decir algo, pero ella le interrumpe diciéndole que ella no tiene problema en consumar la ceremonia, diciendo esto mientras se iba retirando la ropa. Ella lo tranquiliza diciéndole que también es su primera vez. Shiroi toma la iniciativa diciéndole que va a comenzar. En efecto, ambos consuman la ceremonia paso por paso, justo como lo indicaba aquel letrero sobre el altar, y justo es que cuando llegan al clima de la situación, aquel artefacto que se encontraba atascado comienza a brillar y se cae del altar. Ambos son teletransportados a los baños de la escuela, mientras jadean, cuando justo y suena la bocina de la escuela indicando el final de las clases, pidiendo a los alumnos que pasen a retirarse a sus casas. Ambos se cuestionan si ya regresaron, para luego verse el uno al otro, aunque Kuroto fue el único en sonrojarse, y Shiroi se percata de que el artefacto oscuro yacía en el suelo. Ella lo recoge, diciendo que es la magatama que han estado buscando. Le explica a Kuroto que tiene que recolectar todas y cada una de ellas, y solo se pueden encontrar dentro de esa dimensión, y al recoger todas, lograr destruir la dimensión invisible, expresando que esa será su venganza. Kuroto se da cuenta de lo que significa eso, y le pide a Shiroi que no lo haga, pues si destruye la dimensión, él jamás podrá volver con su hermanita, y Shiroi le cuestiona si siquiera sabe cómo recuperarla. Shiroi lo lamenta, pero cuenta que en el libro es todo lo que dice, pero no hay manera de recuperar a un humano, diciéndole que la decisión de ayudarla está en él. Pero ella piensa que, con todo esto que él ha vivido, tiene al menos una pista sobre el paradero de su hermana. Kuroto, decidido, acepta el desafío. Shiroi, sorprendida de que se haya decidido, le pregunta si en verdad la ayudara. Kuroto le dice que por supuesto que sí, que si cuánto tiempo cree que lleva buscando a su hermanita, no sería capaz de perder de vista la única pista que acaba de conseguir. Shiroi recuerda lo que ha pasado anteriormente. Dice a Kuroto que se meterán en problemas si vuelve a frustrarse sexualmente, así que debe tratar de aguantarse el máximo posible. Pero recalca que el problema es que el líbido es parte de su cuerpo, y es algo casi inevitable. Kuroto le dice que no crea que se vaya a excitar dentro del instituto, y Shiroi le recuerda que, aunque sea una posibilidad nula, sigue siendo una posibilidad. Kuroto cuenta que finalmente encontró las pistas del paradero de su hermana. ¿Ahora estás seguro de que podrá traerla de vuelta? Aunque jamás imaginó que terminaría haciendo esas cosas con Shiroi, repitiéndose que no puede volver a excitarse de nuevo, o estarán en peligro, intentando distraerse para no volver a pensar en eso. Después, Shiroi llega, y le pide hablar con él,
insinuándole que tienen algo de qué hablar. Dos de sus compañeros los miran a la distancia a lo largo del pasillo, dándose cuenta de que Shiroi está hablando, con a quien hacen llamar el loco de las hermanitas, pensando que se le irá a confesar. Después se nos presenta a alguien que parece esta por tener relación con Kuroto y Shiroi en el futuro. Kuroto le recuerda a Shiroi sobre lo de controlar su deseo sexual, preguntándole a qué se refería con eso, y Shiroi le confirma, diciéndole que tiene razón, el deseo sexual no es algo que se note tan fácilmente. Shiroi le explica a Kuroto que le ayudará a sentirse mejor cuando estén por entrar a la dimensión, y después de clases preguntándole a Kuroto qué le parecía a ese plan, Kuroto ingenuamente le pregunta a qué se refiere con que le ayudará Shiroi, y le comenta que dio la casualidad de que hay varios juegos que le gustaría experimentar, preguntándole a Kuroto que sí, qué tal si matan a dos pájaros de un tiro. Y Kuroto pregunta si ese libro también tiene ese tipo de cosas, insinuando que el libro mágico que les había ayudado a salir de la dimensión podría contar con ese tipo de escenas. Shiroi le dice que no se trata del mismo libro, que lo que tiene en sus manos es una novela, y Kuroto le cuestiona si realmente se trata de una novela, y Shiroi le confirma que sí es una novela común y corriente, aunque con algunas escenas para mayores. Y Kuroto le dice que entonces se trate de un libro para mayores y no de una novela. Entonces, Shiroi procede a decirle cuál es el título de la novela, diciéndole que es El secreto de la chica nueva, dándole todo mí, pero es interrumpida por Kuroto, diciéndole que no la tiene que leer en voz alta. Shiroi, en tono de broma, le dice que puede prestarle alguna novela que le interese, pero que le dice que no, gracias, y él ya tiene los suyos. Kuroto, preocupado, le dice a Shiroi que no lea ese tipo de cosas en clases, ya que les podría dar un infarto a los chicos si la llegan a descubrir. Y Shiroi le cuestiona si realmente será así. En lo personal, ella piensa que sería todo lo contrario, dándole Kuroto la razón en ese punto. Kuroto la recalca el hecho de que la pueden comenzar a molestar si la descubren, de la misma manera que lo molestan a él con lo de la hermanita. Y ella le dice que entonces no hay problema, asegurando que al menos él sí guardará el secreto, dándole el voto de confianza, pero recordándole a Kuroto que ciertamente al tener 0 amigos, no tendrá que preocuparse por eso. Shiroi le dice que es hora de dejar las bromas atrás, diciéndole, manos a la obra. Kuroto, confundido, le pregunta a qué se refiere, y ella le dice que estarán por entrar a la dimensión invisible otra vez. Haciéndole saber el motivo por el que quería hablar con él, Kuroto, disgustado, le cuestiona si realmente es necesario tenerlo que hacer dentro de la escuela. Shiroi explica que personalmente preferiría hacerlo en un lugar más privado, pero las puertas de la dimensión se encuentran en lugares específicos. Ella le explica que la escuela es uno de los lugares donde ellos pueden acceder a la dimensión, siendo esta la primera coordenada, y Kuroto pregunta si existen más lugares a cuál ir, y ella se lo confirma, diciéndole que hay un total de 6 lugares, en los que se encuentran 2 artefactos por lugar, dando un total de 12 artefactos por recoger. Kuroto, resignado, acepta el hecho de que hacerlo dentro de la escuela. Shiroi mira el lado positivo, diciendo que a esta hora es cuando menos estudiantes hay, disminuyendo el riesgo de que alguien los vea en pleno acto del ritual, aunque tampoco está muy segura en dónde irán a reaparecer esta vez, siendo esta la mayor preocupación de Kuroto. Y siendo precavido, Kuroto se asegura de que no haya nadie en las cercanías, pero Shiroi lo tranquiliza diciéndole que ellos, al ser seres especiales, son los únicos que pueden entrar a esa dimensión, aunque ciertamente lo peor que pueda pasar es que alguien los vea y extienda rumores de ellos. Shiroi, apresurada, le pide a Kuroto que proponga qué harán esta vez, refiriéndose de qué manera quiere que ella lo ponga feliz. Pero Kuroto ya venía preparado, y saca su as bajo la manga, diciéndole que es mejor un video no que ella. Maldito desgraciado, solo tenías que hacer una sola cosa, ya ni modos. Shiroi tan solo se limita a ver con ojos de pez muerto, mientras Kuroto le da 1001 razones por la que no es bueno hacerlo en la escuela, y Shiroi le dice firmemente que ella ya se había decidido en ayudarlo en eso, pero si no se encontraba convencido aún, entonces ella haría algo que aprendió en cierta novela. Shiroi, sumamente decidida, se acerca a Kuroto, preguntándole si puede sentir su cuerpo junto a él, y todo lo que conlleva tenerla tan de cercas, dándole luz verde sobre hacer lo que le plazca con su cuerpo, de arriba a abajo, mientras ella iba metiendo mano.
Pero es justo ahí, cuando ambos son nuevamente teletransportados al vacío, volviendo a caer de la misma forma que lo habían hecho anteriormente, cayendo dentro de un templo. Shiroi cae encima de Kuroto, quien le pide que ya puede retirar su mano, pues ya entraron a la dimensión, y Shiroi se decepciona al detenerse justo en la mejor parte, cuestionándole al prota de cómo podrán hacer el ritual si se emociona con tan poco. Ambos se cuestionan si se encuentran en el mismo lugar, solo que esta vez en el interior de algún lugar de la vez anterior, pero justo en ese momento el artefacto de Shiroi comienza a brillar, sugiriendo que tal vez los esté guiando, y al no tener más pistas deciden seguirla. Ella menciona que aún quedan 11 magatamas por encontrar, y aunque suene complicado, agrega que, en el proceso, tal vez encuentren más pistas sobre su hermana. Kuroto se sorprende al ver que Shiroi aún recuerda lo de su hermana perdida. Shiroi le menciona que ciertamente ese fue el trato que hicieron, de lo contrario él no tendría motivo para ayudar. Luego corrige agregando que ciertamente él puede hacer todo lo que quiera con ella, viendo eso como un motivo, aunque Kuroto algo avergonzado intenta negarlo. Shiroi le cuestiona si realmente eso no le interesa. Pero justo y se topan con la primera criatura, sin embargo, esta criatura se veía diferente a la anterior, se percatan de que hay un artefacto tras la criatura, así que deciden rodearla. Shiroi le pregunta si podrán hacer el ritual sin que la criatura se percate de ellos, recordando el ritual que hicieron la vez anterior, para eliminar a aquella entidad. Pero entonces, Shiroi vuelve a cuestionar a Kuroto el porqué de su desagrado con tener relaciones, y él le contesta que lo ve como algo que se debe hacer solamente con la persona que amas. Shiroi, al escuchar esto, lo primero que piensa de él es que es un ingenuo, insinuándole que por eso sigue siendo virgen, pero luego Shiroi se sincera y le expresa que le parece agradable la manera en la que piensa. Pero entonces, Shiroi rompe el momento al insinuar que Kuroto se estuvo guardando para su hermanita, dejando las cosas fuera de lugar, y Kuroto, exaltado, le repite que eso no es así. Preguntándose cuánto es el área de efecto para que pueda funcionar el ritual para destruir al monstruo, Shiroi propone acercarse lo más posible para evitar cualquier contratiempo. Kuroto se sienta tras una pared de tatami, posicionándose en un punto ciego del monstruo. Shiroi apresura a Kuroto para que se retire la ropa y proceder con el mismo ritual que habían intentado con el anterior monstruo. Pero debido al ruido que estaban haciendo, son descubiertos por la criatura, la cual de manera errática comienza a perseguirlos. Durante la persecución, Kuroto se cuestiona por qué esta vez el ritual no funcionó. En un punto de la persecución, Kuroto tapa el camino de la criatura, pero es inútil, ya que la criatura destroza todo a su paso. Tras perder de vista la criatura, ambos se preguntan el motivo de la falla en el ritual. Shiroi cuenta que el acto sexual es para todos los casos. Kuroto remarca la extraña apariencia de este monstruo, señalando la cantidad de patas con las que cuenta. Kuroto parece haber llegado a una conclusión, aunque duda hacérselo saber a Shiroi. Ella le pide que, si sabe algo, se lo cuente, y Kuroto le dice que los rituales parecen tener un patrón según el monstruo, rememorando la manera de la que se deshicieron del monstruo anterior, y que su mayor característica fue que poseía una boca más grande. De esa manera, ambos llegan a la conclusión que hay un ritual diferente para destruir al monstruo de este lugar. Shiroi, sin ninguna duda, le dice manos a la obra a Kuroto. Aunque él duda, ella le dice que no se le ocurre nada más. Además de tener un cierto interés en intentar lo que estaban por hacer, Shiroi se disculpa por si no lo llega a hacer bien y lo llegase a lastimar, diciéndole que esta vez lo intentara realizar con su pie. Pero justo en ese momento, la criatura los encuentra a los dos. A su vez que Shiroi comienza con el ritual, tomando a Kuroto por sorpresa. Shiroi menciona exaltada que el ritual está funcionando, pidiéndole a Kuroto que resista un poco más, mientras la lucha por resistir. Durante el ritual, Shiroi ya no parecía la misma de siempre, pues parecía disfrutar lo que estaba haciendo, a diferencia del monstruo que con trabajo podía mantenerse de pie. Después de unos momentos, logran terminar con el ritual, el cual hizo desvanecer por completo al monstruo que los acechaba, y es debido a este patrón entre los monstruos el que deciden comenzar a idear estrategias a partir de ahora, ya que parece ser que cada monstruo tiene un ritual específico para ser eliminado.
Shiroi intenta buscarle el lado divertido al asunto, ya que menciona que ciertamente, de no ser así, le resultaría algo difícil seguir manteniendo la cordura, ya que lo que están viviendo fácilmente podría volver loco a cualquiera. Una vez entran a la habitación, encuentran lo que parece ser el altar que habían estado buscando, mencionando que tan solo queda por volver a realizar el ritual para salir de la dimensión, con la misma rúbrica de la vez anterior. En el letrero se mencionan los requisitos explícita y específicamente a seguir. Shiroi le pide a Kuroto que esta vez tome el liderazgo, pues ha sido solamente ella quien lo ha hecho. Kuroto afirma que lo hará, pues si no es capaz de hacerlo, no lograrlo, golpearía directamente a su orgullo. Shiroi empieza poniéndose en posición, para momentos después comenzar con el ritual para salir de la dimensión, esta vez utilizando una posición diferente, y como era de esperarse, ambos logran salir de la dimensión. Al terminar como siempre, ambos terminan cansados por el esfuerzo que conlleva realizar el ritual, mientras Shiroi felicita a Kuroto, diciendo que no lo había hecho nada mal, a pesar de demostrar ser alguien tan inocente. Al ver su entorno se alegran de haber aparecido en un lugar sin gente, o eso creían ellos, porque justo es cuando llega alguien y los ve a ambos, sin ropa, jadeando y estando juntos el uno con el otro. Algo sorprendida, la chica que los encontró, con algo de ingenuidad, les pregunta qué se supone que están haciendo, pero entonces Kuroto nombra a la chica, Momoka, dando a entender que es una conocida suya, y la chica responde con el primer nombre del prota, Hinata. Pero entonces Kuroto procede a querer explicar la situación, pero para Momoka le parecía ya demasiado evidente lo que estaba pasando. Momoka les dice a ambos de forma alterada que no se preocupen por nada, no le dirá nada a nadie, y procede a irse corriendo, disculpándose por la intromisión. Por otro lado, Kuroto se ve afectado por el hecho de haber sido descubiertos. Shiroi, confundida, le pregunta a Kuroto si conoce a esa chica, y él se lo afirma. Y Shiroi insinúa que se trata de su novia, para luego negarlo diciendo que eso era imposible, con un tono burlón. Kuroto cuenta que ciertamente Momoka es una chica con muchos amigos, a diferencia de los dos. Sin embargo, sigue siendo una chica normal, y Shiroi le cuestiona por qué la mete en el mismo saco de tener pocos amigos. Además, Shiroi le pregunta a Kuroto por qué se llaman por sus nombres, insinuando que ellos son demasiado cercanos, y Kuroto le explica que se trata de Kamagaya Momoka, su prima, y aunque tienen la misma edad, van en distintos cursos. Shiroi pregunta si son muy amigos, y Kuroto le dice que ciertamente volvieron a verse tras haber ingresado a la escuela en la que se encuentra, y Shiroi le pregunta qué tal su situación actual con su prima, pero él le dice que los rumores actuales sobre él, incluyendo a su familia, nadie quiere estar cerca de él, y tampoco quiere afectarla con su baja reputación, y aunque Shiroi le pide que no se deje acomplejar por lo que dicen, pero Kuroto admite sentir miedo. Shiroi desvía la conversación, mencionando el hecho de que ahora que han sido vistos por alguien, eso lo convierte en un gran problema, aunque Kuroto le dice que es poco probable que Momoka diga algo, pero Shiroi con suma desconfianza afirma que realmente ella se lo contara a alguien. Entonces, Shiroi procede a imaginarse una portada con la primicia de que un loco ciscón ataca a una hermosa estudiante transferida y le cuestiona de forma hipotética quién se vería más como víctima, si el estudiante con mala reputación o la hermosa estudiante transferida. Kuroto afirma que ciertamente podría haber rumores extraños, y Shiroi le dice que por lo menos tienen otro Magatama, expresando que no le importaría soportar esos rumores junto a él. Kuroto, resignado a lo que pueda suceder, no le importa soportarlo siempre y cuando le ayude a encontrar a su hermanita. Shiroi pide ponerse en marcha para seguir buscando los artefactos faltantes. Tomando en cuenta que aún quedan 5 localizaciones por buscar, Kuroto se pregunta si habrá alguna pista, cuestionándose si las demás Magatamas los guiaran de la misma manera que ocurrió en aquel altar. Y Shiroi procede a darle a Kuroto un par de Magatamas, diciéndole que se las debería quedar, por si llegan a reaccionar con alguna localización, y así expandir la búsqueda de manera más eficiente,
pidiéndole que bajo ningún motivo las pierda ni las rompa. Al día siguiente, vemos a la prima del prota junto a sus amigas, quien parece estar distraída, tratando de asimilar lo que sucedió el día anterior, cuando de pronto se topa con Kuroto, y ambos se sorprenden, ambos llamándose por sus nombres. Las amigas de Momoka le preguntan qué sucede, para luego reaccionar de manera degradable al darse cuenta de que el loco Siscon, nuestro prota, se encuentra cerca de ellas, pidiéndole a Momoka que se apresure. Aunque Momoka les dice que tiene un asunto pendiente con él, ellas continúan en desacuerdo diciéndole que no necesita hablar con gente así. Una vez tranquilos, Kuroto procede a disculparse con Momoka por lo que vio ayer, tomándola por sorpresa, y ella procede a disculparse diciendo que no le ha contado a nadie de eso, aunque opina por mucho que se quieran, que si se trata de algo como eso, preferiría que no lo intentaran en un lugar como la escuela, y Kuroto se queda confundido al escuchar la palabra querer. Entonces Momoka continúa, preguntándose si esa chica es Shiroi, la chica nueva transferida, diciendo que no imaginaba que ambos estuvieran saliendo, insinuando que había subestimado al prota, pero Kuroto se da cuenta del malentendido y rápidamente le aclara que ellos dos no están saliendo ni nada por el estilo. Momoka se queda sorprendida, recordando lo que había visto ayer, y Kuroto no encuentra la manera de explicárselo, y procede a decir que ciertamente, a pesar de haber hecho eso, no están saliendo, y Momoka resaltada insinúa si ambos son amigos con derechos o algo así, y Kuroto le dice que no, o que al menos eso piensa él. Momoka cede aceptando que ciertamente se trata de una relación algo difícil de comprender. Kuroto se reafirma que incluso si se lo intentara explicar, ella no lo podría comprender. Momoka, algo insegura, le pregunta si no tienen alguna relación sentimental o algo parecido, y él se lo confirma, diciendo que no son nada más que amigos. Pero entonces Momoka da un paso adelante, y que de ser así, le pide a nuestro prota que si no le es mucha molestia, puede hacer lo mismo con ella, dejando el ambiente algo tenso con esa peculiar petición. Pero entonces ella procede a decir que solo bromeaba. Kuroto, sorprendido, le dice que no lo asuste de esa manera, mientras ella procede a reírse de él por su reacción, para luego proceder a despedirse de Kuroto y retirarse del lugar. Shiroi llega expresando alivio de que Momoka, la prima del prota, no sea una mala persona, aunque Kuroto no se queda conforme con el hecho de que Momoka malinterpretó un poco las cosas según él. Shiroi le da la razón, aunque al ser vistos de esa manera, no había mucho que malinterpretar, aunque lo cierto es que Kuroto preferiría que no se le terminara considerando un pervertido. Kuroto, algo deprimido, menciona que lo cierto es que ella es su prima, aparte de ella no tiene a nadie más, recalcando que le afecta el hecho de ser malinterpretado. Shiroi pregunta por sus padres, pero él contesta que ninguno de los dos se encuentra presente, señalando que vivía con su hermanita desde hace ya un tiempo, volviendo al tema de que se encuentra completamente solo, pero entonces Shiroi le propone que la siga a un lugar. Shiroi cuenta que, aunque no se pueda evitar el que malinterpreten la situación, si al final logran encontrar a su hermana, eso supondría que todo ya se encuentra arreglado, pero luego le pregunta a Kuroto de que estaba hablando con Momoka, diciendo que los vio de lejos y parecían estarse divirtiendo, pero señalándole que, si se llega a excitar, eso supondría un problema más a la lista. Shiroi aprovecha que tocaron el tema para decirle que deberían entrenar para que él pudiera controlar el cómo se siente, ya que, si Kuroto se emociona de manera involuntaria, podrían volver a ser llevados a la dimensión. Así que le pregunta al prota si le gustaría ser acariciado por todo el cuerpo o hacerlo durante toda una noche hasta que pueda acostumbrarse a la sensación. Shiroi presiona a Kuroto cada vez más con lo de entrenar, pero le sale el tiro por la culata, haciendo que Kuroto se sobresalte y toque uno de sus pechos al intentarla alejar, haciendo que nuevamente vuelvan a ser llevado a la dimensión que tanto decían. Querían evitar llegar de manera innecesaria. Shiroi, algo molesta, le pregunta a Kuroto por qué no se pudo aguantar un poco más, mencionando que no debería ser tan susceptible a algo tan simple como tocarla. Y Kuroto le dice que de no haber sido tentado por ella, esto no habría ocurrido. Y Shiroi de manera burlona se disculpa, señalando el hecho de que no sabía que él fuera alguien tan precoz, infringiendo una herida emocional al prota. Tras analizar la situación, se dan cuenta de que esta vez aparecieron en el exterior, a diferencia del otro día.
Shiroi señala que debería ser rápido ya que aún recuerda el camino al altar, aunque Kuroto no se encuentra muy convencido de que sea tan fácil, cuando de repente escuchan un grito ensordecedor que provenía de cierta dirección. Cuando se voltean, se dan cuenta de que se trataba de Momoka, quien también había sido llevada a la dimensión, quien está siendo perseguida por una entidad. Momoka corre hacia ellos, quienes le piden que los siga para adentrarse en el santuario. Una vez dentro, Momoka le dice a Kuroto lo aterrada que se encuentra. Shiroi le pregunta si ella se encuentra bien, y algo temerosa Momoka responde que sí. Kuroto le cuestiona a Momoka cómo fue que entró a este lugar. Momoka cuenta que, de camino a la clase de química, su alrededor se oscureció de repente, y notó que todas las cosas comenzaron a caer junto con ella, para luego comenzar a ser perseguida por esa cosa. Kuroto, algo sorprendido, le pregunta a Shiroi si no se suponía que solo las personas especiales eran capaces de entrar en la dimensión, mientras ella menciona el hecho de que al ser una testigo de lo que ocurrió ayer, posiblemente eso la afectó también. Entre lágrimas, Momoka se pregunta qué es este lugar, y Kuroto procede a explicarle que se encuentran en lo que parece ser otra dimensión, dejando a Momoka en shock, preguntando si se encuentran muertos. Shiroi pide que las explicaciones sean para después, para que puedan comenzar con la búsqueda de la salida, y Momoka, ingenua, pregunta si realmente hay salida de ese lugar. Kuroto la ayuda a levantarse, mientras ella dice que sigue sin entender bien del todo. Kuroto, preocupado de que Momoka también se encuentre atrapada, su preocupación aumenta al saber que Momoka la verá haciendo el ritual con el que saldrán de la dimensión, y Momoka le pide que cuide de ella, al menos hasta salir de la dimensión. Momoka pregunta, ¿cómo es que ellos también terminaron aquí?, insinuando que la relación que tienen ambos tiene que ver con el hecho de estar dentro de la dimensión, y Kuroto se limita a decir que tan solo tienen un propósito a cumplir. Pero Momoka insiste, preguntando si es por eso mismo el que deban tener relaciones en la escuela, dejando a Kuroto algo incómodo por la pregunta. Kuroto contesta que no tienen otra opción, y Momoka cuestiona de manera preocupada si es algo que realmente tengan que hacer, y Shiroi interrumpe diciendo que es algo necesario para su venganza, y que para el caso de Kuroto, lograr encontrar a su hermanita. Momoka, estupefacta, mira a Kuroto, preguntando si él en verdad sigue insistiendo con eso. Entonces Momoka arremete contra el prota diciéndole que han estado juntos desde niños, y de manera insensible le dice que él solamente está viendo cosas, solo porque sus padres murieron. Shiroi vuelve a interrumpirla, diciendo que la existencia de su hermana fue borrada, es debido a que ella no puede recordarla. Además, le señala a Momoka que, si es que no está viendo sus alrededores, si no encuentra nada extraño dentro de la dimensión, como si eso no fuera prueba suficiente de que algo raro está sucediendo. Momoka, insistente, se cuestiona si ellos no se encuentran hipnotizados o algo por el estilo, y Shiroi se cuestiona si Momoka no es en realidad alguien muy estúpida. Momoka, sin querer dejar el tema de lado, insinúa que tal vez ella esté buscando aprovecharse de Hinata, nuestro prota, pero Shiroi lo niega, recordándole de su venganza, pero dejando la posibilidad de que ciertamente pueda tener algo de razón, dejando a Momoka en un estado de shock. Kuroto le pide a Shiroi que deje de decir cosas raras, pero es en ese momento que se topan al monstruo de esa dimensión, y sin pensarlo dos veces, todos comienzan a correr. Momoka estuvo a punto de correr, pero es detenida por Shiroi, al darse cuenta de que hay un segundo monstruo. Shiroi le grita a Kuroto que tendrán que hacer eso si quieren salir con vida, y Kuroto, sin decir más, comienza a bajarse los pantalones sin dudarlo. Shiroi indica que este monstruo también tiene una gran boca, así que posiblemente saben cuál es su debilidad. Momoka, por su parte, se sorprende al ver a ambos en una posición tan sugerente, mientras Shiroi le pide que tan solo se quede observando. Momoka, aunque muestra una cara de estar apenada, se cuestiona si también lo debiera de ver, aunque Kuroto le pide que no sea necesario. Al ver que el monstruo se les acercaba peligrosamente, Momoka se pega todo su cuerpo con el de Kuroto, al mismo tiempo que Shiroi comienza con el ritual. Es entonces que Momoka se da cuenta que el monstruo parece detenerse. Shiroi le explica que es por el ritual que están haciendo, que el monstruo no los atacara, y a su vez este mismo desaparecerá, aunque Momoka no termina de entenderlo. Entonces Momoka voltea a ver a Kuroto, quien parece estar sufriendo, a pesar de ser todo lo contrario, intentando resistir contra todo pronóstico, mencionando que lo debe hacer para proteger tanto a Momoka como a Shiroi. Es entonces que Momoka se decide,
A pesar de opinar que está mal lo que se encuentran haciendo, decide participar, comenzando a soplar un poco la oreja de Kuroto. Es así como ambos monstruos comienzan a desaparecer. Una vez eliminados, Shiroi se burla de Kuroto insinuando que terminó demasiado rápido, asumiendo que es porque habían estado siendo observados por Momoka, quien les termina agradeciendo por haberla salvado del monstruo, pero en cambio pide que deje de hacer ese tipo de cosas con él, ya que ese tipo de cosas, hacerlas con alguien con quien no amas, le es raro, aunque Shiroi intenta justificar que es por su venganza, pero Momoka, a pesar de ello, pide que no lo involucre en su venganza, mientras Shiroi le hace saber a ella que nadie está forzando a Kuroto a hacerlo. Es ahí donde entra Kuroto y le explica que lo hace, precisamente porque sus objetivos coinciden, señalando que no le molesta en absoluto, y aunque ella no le vaya a creer, está muy convencido de que la existencia de su hermana fue borrada. Es debido a eso que está convencido de hacer cualquier cosa con tal de recuperarla de vuelta. Una vez llegan al altar, Kuroto pregunta acerca del artefacto, cuestionándose si podrán salir, y Shiroi dice que, sin problema, quien rememora que la forma en la que deben hacer el ritual es de la misma forma que la vez anterior, tomando a Momoka por sorpresa, quien pregunta si en verdad lo harán ahí mismo. Es entonces que Momoka pregunta si cualquiera puede realizar el ritual. Shiroi contesta que sí, y Momoka se decide por llevarlo a cabo. Tomando por sorpresa a Kuroto y a Shiroi, Momoka explica que de esa manera, Kuroto ya no tendrá que hacerlo con ella. Pero entonces, Shiroi la confronta recordándole que fue ella misma quien sugirió que está mal hacer esas cosas con quien no amas. Y Momoka le afirma que si eso es cierto, entonces está bien que ella lo haga en su lugar, revelando que a ella le gusta Hinata, el prota. Momoka, decidida, dice que no tiene problema con hacerlo, preguntándole a Kuroto por qué se sigue oponiendo, que a pesar de que no estén saliendo, lo cierto es que a ella le gusta a él, poniéndose en posición junto a él, admitiendo que no hay problema con hacerlo, revelando que le gustaría darle su primera vez a Kuroto, quien es la persona a quien ella ama. Momoka confronta a Kuroto, preguntándole si acaso no se siente atraído por ella. Él intenta decir que no se trata de eso. Momoka, al escucharlo, le pide que se acerque, algo inseguro de si hacerlo. Ambos comienzan con el ritual, el cual los llevará de vuelta a la escuela, mientras Shiroi tan solo se limita a observarlos a la distancia. Una vez concluido el ritual, son devueltos a la dimensión a la que pertenecen, apareciendo dentro de la escuela. Shiroi se mostraba algo indiferente, pese a haber salido ilesa de la dimensión. Entonces Kuroto le pregunta a Momoka qué fue lo que sucedió ahí dentro. Ella responde que lo decía en serio, y con voz temblorosa le pide que, de ser necesario el volver a hacer el ritual, ella lo ayudará. Pero a cambio de eso, solo hará ese tipo de cosas con ella, para finalmente pedir que salga con ella.